Martínez, pero los elogios que venimos recibiendo en el micro de la academia sin cavia es impresionante. De Brasil no. A mí me han llegado críticas. A mí me llegan me matan. A mí me llegan insultos desde Brasil. A mí también. Y videos de playa, de garotas, de gente corriendo enamorada en las playas de Copacabana, de Ipanema. Piquitos con el sol poniéndose al atardecer. Sí. Eso genera que más le peguemos. Jugando a ponerse bronceador en los sombritos. Cortemos ahí. Yo tengo un amigo, unos amigos que se fueron a navegar lejos. Ajá. Y por suerte estaban muy lejos, pero tenían buena señal. Y había uno que no es un micro, no es un espacio para comentar, no es para comentarlo en el micro de la academia, pero si no lo cuento ahora después me olvido. Había uno que tiene una novia nueva, ¿no? Sí, más joven seguro. Muchísimo más joven que él. Y vos sabés que se iba a la proa del barco y hablaban. Sí. 25, 30, 35 minutos. Eso no es nada. Y eso con está había bien. que alimentar el amor, ¿vio? Sí, pero después la otra palabra, corta vos, ¿no? Somos adolescentes. Estamos grandes. Estamos muy grandes. Che, hablemos un poco en serio. Hablemos un poco de política. Temas planteados. A ver. ¿Fue la Alianza La Libertad Avanza una coalición de gobierno o una coalición electoral? O ninguna de esas dos cosas. ¿Qué pasa con el peronismo? Balance y consecuencias de la interna. Nueva configuración política nacional, el Congreso y las provincias. Por estas horas hay un despelote en el Congreso de la Nación. Gente que salta con garrocha, peronistas que se abren, que le permiten la primera minoría a La Libertad Avanza. Bueno, negocios de la política. Para hablar de estos temas hemos invitado al licenciado Nicolás Córdoba, que es licenciado en Ciencia Política, que es docente e investigador, y al licenciado Julián Franco, licenciado en Ciencia Política, diplomado en Comunicación Política y de Gobierno, docente e investigador. Ambos son miembros de Isegoría Consultores. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas, todo bien. Muy bien. Gracias por venir, gracias por aceptar la invitación. Le preguntaba desde cuándo tienen la consultora. Desde el 2023, inicios del 23. Sí. Sí. Con trabajo en campañas electorales. Sí. Si bien ya veníamos haciendo trabajo en campañas electorales, lo hacíamos medio a título personal y en un momento se decidió darle como una forma. Y armamos la consultora. ¿Trabajos en campaña que es asesoramientos o es encuestas o es...? Las dos cosas. Encuesta de opinión y diseños de estrategias electorales. ¿Y cómo está no el mercado nacional, cómo está el mercado local para consultoras de este tipo? Cuando pregunto el mercado, pregunto si hay muchas, pregunto si hay una necesidad que está cubierta, si hay una valoración de vuestro trabajo y lo que siempre me interesa más en este rubro, si hay mucho espacio para la chantada. Bueno, hay de todo. Hay mucho, hay sí encuestadoras bastantes de lo que es mediciones de opinión pública. Acá en Paraná o en la región. Sí, en la región hay. Por ahí lo que quizás no hay tanto es la parte más de diseño de comunicación política propiamente dicho, de diseño de campañas electorales. Y el mercado, bueno, sí, es sobre todo lo que es a nivel de dimensión provincial, las campañas ya están profesionalizadas, por lo menos las grandes fuerzas, pero lo que quizás paulatinamente se está dando es una profesionalización de las campañas a nivel local, municipal, ¿no? Cuando hablamos de profesionalización, ¿de qué hablamos? ¿De equipos permanentes que asesoran a los partidos o a los candidatos o de que se contratan empresas ad hoc, digamos? De momento ad hoc. O sea que el peronismo o el radicalismo, La Libertad Avanza, puede hoy contratarlos a ustedes y dentro de 6 meses contratan a otra. A eso hablamos cuando hablamos de profesionalización. Sí, igualmente hay consultoras que son afines ya, sobre todo a figuras, ¿no? Claro, o sea, hay como vínculos más afiatados. Sí, o consultora que ya está trabajándose lo que esto, sobre todo a nivel provincial, ya, pero a nivel local, digo municipal, se contrata para trabajo de campaña, que es donde más urge, y lo que no está muy profesionalizado todavía,
las campañas electorales de por sí no están tan profesionalizadas. En Entre Ríos. En Entre Ríos. Y lo que todavía menos aún está profesionalizado tanto es la comunicación de gobierno. ¿No? Que bueno, porque ella implica una inversión durante toda la pero lo que pasa es la que me parece más fácil, porque es donde más recursos hay, digamos. Sí. Es la más barata, ¿no? Porque la comunicación de campaña es más cara porque se juega mucho. En poco tiempo, claro. Pero sí, pero bueno, ¿qué pasa? Que para lo que es comunicación de gobierno, por ahí ya tienen equipos conformados. Sí, es verdad. Bueno, empieza el que quiere. ¿Qué escenario nos dejó la elección de octubre? ¿Frente a qué cosa estamos? Bueno, para empezar ahí me parece que hay que poner un primer punto, que es pensar algo que ya sucedió, que la tonalidad de la coyuntura ya no lo da a la elección, ¿no? Y que eso se va diluyendo. Y en este sentido, varias cosas nos dejaron estas elecciones. Por un lado, esto que vino Julián a hablar anteriormente, que efectivamente existe en Argentina esto que se ha dado en llamar, que circula en ciertos ámbitos, que es la polarización, ¿no? Se vio con Provincias Unidas, se vio con las terceras fuerzas, con la tercera vía, eso que no pudieron jugar fuerte o no tuvieron los resultados que esperaban. Exactamente. Entonces ahí esa polarización todavía tiene vigencia. Milei la viene a encarnar también, viene a reemplazar a otra fuerza que estaba en ese lugar y la ocupa muy bien. Y por otro lado, acá en la provincia, vemos, bueno, efectivamente cómo la nacionalización de la campaña efectivamente tiene una capacidad de fuego, lo demostró la Alianza de la Libertad Avanza con el PRO y el radicalismo, y ante eso una fragmentación del peronismo. Ahí mostró claramente cómo esa nacionalización, atravesada por la polarización, funciona todavía como clave, como variable importante para configurar ese escenario. ¿Por qué gana la Libertad Avanza? ¿Porque genera expectativas? ¿Porque ha gestionado bien? ¿Porque puede mostrar resultados? ¿Porque enfrente hay mucha dispersión? ¿O por todo eso junto, por un poquito de cada cosa? Bueno, primero hay que ver, cuando decimos la Libertad Avanza, si nos referimos a la alianza, ¿no? O al partido. Acá deberíamos, acá en Entre Ríos tenemos que decir Alianza La Libertad Avanza, porque subieron todos al mismo barco, ¿no? Claro, porque nosotros por ahí decimos que el partido, no la alianza, el partido ganó dentro de la alianza primero, hubo una victoria de posicionamiento. Pero ya había ganado antes de las elecciones. Había ganado antes de las elecciones ganó, porque vos fíjate cómo distribuyeron los cargos en las listas entrerrianas y te das cuenta que impusieron absolutamente su criterio, ¿no? Claro, pero hubo dos movimientos que le permitieron a la Libertad Avanza como partido hacer posicionarse dentro de la coalición no peronista, por decirlo de alguna manera, como la conducción, que fue dos cambios a la regla de juego, ¿no? Que son la eliminación de las PASO y la introducción de la boleta única a papel. La primera, porque nosotros podemos imaginarnos que hubiera pasado si una alianza, la Libertad Avanza, con PASO. En Entre Ríos, para ubicarnos acá en la cual por lo pronto hubiera sido muy interesante. Muy interesante, porque podríamos haber encontrado con que el gobernador tenga un candidato que diga la Libertad Avanza y el gobierno nacional con otro candidato, pero el sello lo compartieran. También es cierto, yo soy defensor de la herramienta de las PASO, pero también es cierto que muchas veces no cumplieron esa función porque el acuerdo político se sellaba aún habiendo PASO. O sea que podríamos haber tenido PASO y el mismo acuerdo previo entre las fuerzas que terminaron integrando, ¿no? Pero es como vos decís, pero entre que se inaugura las PASO y la última elección que se utilizan, que son las de 2023, cada vez se utilizaron más, ¿no? O por lo menos, había alianzas que no iban a PASO, pero era una herramienta que se usaba. Sin ir más lejos, Juntos por el Cambio, a nivel nacional la llegó a utilizar en la última elección. Sí, es verdad. Y entonces tenemos esa eliminación de las PASO y la introducción de la boleta única a papel, que hizo que las estructuras provinciales tuvieran valieran un poco menos que antes de la... ¿Por qué?
porque el sistema de la estructura partidaria con todo el sistema de partidos, de fiscales, si bien siguen siendo importantes obviamente, pero uno sabe que en donde no había fiscales al inicio con el sistema anterior de boleta partidaria. Te jorobaba, pero bueno, justamente uno tendería a pensar que funcionaría al revés. Los que se deberían favorecer con un sistema que no necesita un desarrollo territorial importante de fiscales son las fuerzas provinciales o las terceras fuerzas, que no tienen tanto aparato. Es que acá... Que podrían competir desde la autonomía del votante. Que además en una elección legislativa donde se supone que se diluye en algo la polarización, ¿no? Es que ahí lo que podemos comparar, ¿no? Si podemos hacer una analogía, es el acuerdo 2015 UCR, ¿no? PRO, ¿no? En el cual el PRO tenía un candidato fuerte a nivel nacional, pero le faltaba estructura partidaria para poder sostener esa elección. Y el acuerdo de este año entre La Libertad Avanza como partido y el PRO y la UCR, según en cada provincia variaba, acá pero no es lo... acá funcionó casi funcionó como una imposición, más que acuerdo, como una imposición de La Libertad Avanza, ¿no? Sí, pero... Quizá no se puso en la mesa de negociación tan presente el tema de la estructura de fiscales. A eso. Y el tema no es tan vital como era en el sistema anterior. No es tan vital, exactamente porque los partidos chicos, con el sistema de boleta partidaria, era muy difícil garantizar la presencia de boletas. ¿No? O de un fiscal por mesa como tenían los grandes partidos. Claro. Bueno, pero por eso en teoría te conviene, si sos un partido chico, te conviene una elección donde no sean imprescindibles los fiscales. Claro, pero esa era la moneda que tenía La Libertad Avanza a nivel nacional, lo digo para decirle al gobernador, mirá, nosotros podemos ir solo. No le fue mejor en el resultado, no le fue mejor en Entre Ríos al menos a los partidos chicos por esto, pero quizás porque se polarizó la propuesta o se nacionalizó el debate, el discurso. Claro, nosotros lo planteamos en términos de cómo la eliminación de paso y la boleta única papel fueron dos herramientas que le posibilitaron negociar mejor a La Libertad Avanza con, en este caso en la provincia, el gobierno provincial. ¿Es mensurable el impacto que pudo haber tenido en el resultado final la boleta única de papel? ¿Podríamos hacer un ejercicio teórico y entregar alguna respuesta acerca de qué hubiese pasado en esta misma elección con el sistema anterior? ¿O es muy difícil? Menos votos en blanco. Puede ser, pero sí, al mismo tiempo me parece que sería cernirnos solamente a una variable, que sería el sistema político o las reglas solamente del juego, y en el cual hay que tener en cuenta muchas otras más para explicar un resultado. Ni hablar el lugar de Milei, la gestión de Milei, como vos decías anteriormente, en lo cual creo que ahí atacó dos puntos esenciales, que es ordenar macroeconómicamente el país, que quiera o no, estemos de acuerdo o no, y atacar un drama existencial ya de la Argentina, que es la inflación. Entonces creo que en ese sentido, como lo dije anteriormente, sigue teniendo expectativa. Milei, me parece que esta fue una rectificación de ese rumbo, estas elecciones pasadas, y bueno, de esas expectativas todavía están, y lo que se estaría exigiendo ahora es que, bueno, hay que hacer algo con eso, ¿no? O sea, que el proyecto que propones, bueno, resultados hay que mostrarlos. Otra cosa a propósito de las elecciones y el escenario posterior. ¿Qué hacemos con el peronismo? En el orden nacional y en la provincia. Bueno, la intención un poco de estas elecciones, o alguna de las características que tenía, es que debería haber funcionado como una interna para el peronismo, que formalmente no se dio, pero que en de facto sí. Y por lo general las internas sirven para dirimir ciertas cuestiones, el liderazgo, el rumbo, qué proyecto como fuerza política estás proponiendo o querés. Y en ese sentido, tanto a nivel nacional como local, me parece que no fue un objetivo concretado, ¿no? Y bueno, en contraposición a lo que decíamos recién, el futuro del peronismo tiene que emerger a partir de construir una expectativa. Ahí no lo sabemos, la historia siempre está abierta, y veremos cómo se organiza en este escenario hacia el 2027, en el cual, si Milei sigue teniendo una imagen positiva, si cumple alguno de sus objetivos, va a tener un escenario bastante reñido. Sí, lo otro es que si uno mira lo que ha sucedido después de las elecciones en el peronismo, particularmente en el peronismo de Entre Ríos, yo no sé si como un hecho, he hablado con algunos dirigentes peronistas respecto de esto, no sé si como un elemento táctico o
pasajero para después cambiar el rumbo, es fortalecer el proceso de dispersión, porque después vinieron expulsiones, digamos. El punto es, medimos fuerzas, establecimos liderazgos para juntarnos o para terminar, o para seguir siendo centrífugos. Es que ahí lo que por ahí se podría comparar es, ¿no? Si, de estas hay que ver cuántas listas se le puede denominar peronistas de las que se presentaron. 4, 3, 2, ¿no? Bueno. PJ3, o PJ y aliado 3, ¿no? Sí. Martínez Garbino parece ya más afuera del peronismo, ¿no? Y en la lista de Maya y de Guzmán hay que ver cuántos votos corresponden al Partido Socialista y cuántos a las figuras, ¿no? Es difícil cuantificar eso. Es muy difícil, sí. Porque ronda el piso que ha tenido más o menos el Partido Socialista en las últimas elecciones, entonces es muy difícil, aunque sí ha habido intendentes que han trabajado para esa lista. O la segunda candidata senadora que en Victoria sacó el 10% de los votos, por ejemplo. Claro. Y lo que nosotros por ahí traíamos como, o tenemos como, ¿no?, calculadora, que la política no funciona siempre con números, pero es que ni la suma de todas esas listas le ganaban a la Libertad Avanza, a la Alianza de la Libertad Avanza, pero tomando solamente lo que fue la lista del PJ oficial y la de Galiar, esas dos listas del peronismo perdieron menos, mantuvieron los votos del 2023, perdón, ¿no? Y la alianza no peronista, si tenemos que tomar los votos de Echeverre del 2023 y de Frigerio, y los sumamos y los comparamos con la elección del mes pasado, hubo una pérdida de 8% de votos de ese electorado no peronista. Contra un mantenimiento del voto peronista, ¿no? Y otra cosa a tener en cuenta... O sea que la teoría que las opciones del medio, digamos, las minoritarias, les hicieron perder más votos a Frigerio que al peronismo, ¿puede ser cierta? Puede ser cierta, también hubo un 7% menos de votantes, que es más o menos, Claro, no fue a votar esa gente. Claro. Y otra cosa a tener en cuenta ahí, con respecto a lo que vos decís de esto de las sanciones que ha habido en el peronismo post-elecciones, yo no sé qué tanta repercusión o qué tan operativas pueden ser, porque lo cierto es que si vos perdiste la elección, 2023, Val pierde la elección por 2 puntos y Galiar saca 3,5 puntos en esta elección, sancionarla a todo lo que quieras, pero para la elección que viene tenés que tenerla adentro. Bueno, pero eso es lo que estoy diciendo, justamente. Yo creo que es un error. Lo que pasa es que cuando yo hablo con los dirigentes peronistas diciéndole esto, me dicen 2 cosas. La primera es, tenemos que tomar esta decisión porque hay mucha presión de quienes efectivamente militaron la lista oficial y se encuentran con la bronca de los votos que le sacan. Y lo segundo es, siempre hay tiempo para abrir los brazos y que vuelvan todos al redil. Esas son las 2 cosas que me dicen para explicar una medida que a mí en principio me parece equivocada. Yo creo que en determinado momento lo que tenés que hacer es tragar sapos y llamar a la unidad si efectivamente querés ser alternativa de poder, ¿no? Sí, hay que ver cuánto hace cotizar esa lista de Galiar para negociar para el 27. Bueno, lo que pasa es que hay un detalle interesante, es que ahí vamos a tener, salvo que cambie el régimen, vamos a tener primarias para las elecciones provinciales. Y ahí o cotizan o se vuelve a dar la pelea para ver cuánto vale cada quien. Último punto. Estamos viendo hacia qué congreso vamos, ¿no? Hoy tuvimos las noticias de que por lo menos 3 diputados de Jalil, el gobernador de Corrientes, arman un bloque, de Catamarca, arman un bloque propio y le permitiría al oficialismo tener la primera minoría. Tolosa Paz dijo, estamos empatados. Sí, hoy al mediodía se especuló con que Morquio, el diputado de Frigerio, podía desempatar si era necesario y lo sumaban al bloque libertario. Ajá, mirá. Al menos se rumoreó eso. Me parece que ahora ya no es necesario. No sabemos. Pero sabemos. Bueno. ¿Será el escenario que tendremos de acá los próximos 2 años? ¿O habrá que ir viendo otras cosas, posibilidades electorales, posicionamientos, candidaturas? El escenario que es la negociación con el Congreso Permanente. Sí.
Yo creo que viene un poco ese escenario, y como decíamos anteriormente, si Milei quiere llevar adelante algún tipo de, o conseguir un tipo de resultado, va a tener que pasar de insultar a construir o hacer política, ¿no? Bueno, pero eso lo sabíamos desde el primer día, lo sabía un chico de primer grado. Igual, sí. Y sin embargo el tipo, más allá de que haya bajado temporariamente el tono, sigue más o menos por el mismo camino, ¿no? Y no le va mal. Yo no entiendo muy bien por qué. ¿Tienen una respuesta a eso? ¿Por qué un tipo con la debilidad institucional que necesita alianzas insiste en la agresión y tiene buenos resultados? Es como el Chiquitapia, ¿viste? Igual. Lo bombea a Patronato y Patronato lo apoya. Lo bombea a Puerto Madryn o al otro y el otro lo apoya. Es un fenómeno increíble. Y en principio... Pegame que me gusta, sería. Claro. En principio hay una diferenciación con lo que él llama casta, ¿no? Que es, la casta o sea, por hablar en esos términos, se caracteriza los políticos de profesión, aunque en el plano electoral se pueden diferenciar, después hay muchos momentos de negociación. O sea, y mostrarse como no negociador puede ser una herramienta de distinción con esa casta. Aunque después negocies. Porque negoció. O sea, no es que no negoció nada. O sea, incluso ahora hay un cambio. Tú quiso no negociar en principio con la ley base, después tú se vio obligado a negociar. A ver, tenemos 2 legisladores acá en la provincia que son nombres que le ponen, que son un ejemplo de esa negociación. Cuader y Galimberti. Claro, porque Galimberti se baja para convertirse en funcionario. Galimberti se va a la comisión CTM. Para que entre una diputada del PRO. Entonces, no es que no negoció, pero en el plano discursivo se muestra como alguien por fuera de ese político profesional. Y ahí lo que sí que hay que ver es cómo que queda ahí boyando, cómo se reconfiguran esas negociaciones o no negociaciones, la incorporación de la UCR y el PRO, ¿no? Va a ser un paralelismo. Sí, lo que pasa es que hoy estaba viendo a ver qué iban a hacer los diputados de la UCR, y algunos se va para acá, otros se va para acá, y hay un bloque radical de 6. O sea que es mínima la gravitación que pudieran tener. Y muchos pros están ya pasando a Violeta. Y hay radicales con peluca. Radicales con peluca. Pasa que uno, si mira el Congreso, ve el número de la primera minoría que sirve para asignar comisiones y demás cuestiones y roles institucionales, representaciones en otras instituciones que están relacionadas con organismos de control, pero el número mágico es el quórum, es el 129 diputados sentados para empezar temas y luego la mayoría para aprobarlos. Y ahí sí quizás el PRO es un aliado interesante y los partidos provinciales van a jugar un rol clave, no solo en diputados, sino también en el Senado. Y los gobernadores, porque lo que se viene ahora, que hay como una presión sobre todo de Estados Unidos con lo que fue el acuerdo de que se maneje con un presupuesto para el año que viene, esa es la votación que se viene, y en ese presupuesto va a necesitar aliados provinciales, ¿no? Para poder llegar a la votación que necesita. Sí, y ahí tendremos una primera prueba, no sé si con el presupuesto, pero seguramente con algunas otras leyes, cuando haya tensión entre nación y provincia. Frigerio se dio 2 senadores nacionales, o sea, se dio 2 votos que él podía administrar para dejarle 2 votos a senadores del partido La Libertad Avanza, ¿no? Yo quiero ver cómo votan en un momento de tensión entre la nación y las provincias, y ahí tendremos una nueva herramienta para caracterizar o para calificar qué tan bueno, qué tan provechoso fue el acuerdo que hizo Frigerio con La Libertad Avanza, ¿no? Sí, se quedó sin un mecanismo de presión. Absolutamente. Pero él dice que confía en los senadores de La Libertad Avanza. Es que bueno, hoy hablábamos con Nico, como en un medio nacional en TN le preguntan hace unas semanas a Frigerio si su líder era Milei o Macri. Y dijo que no tenía líder. Y él dijo que era el pueblo entrerriano. Una manera elegante de zafar de esa pregunta. De zafar a la pregunta, pero no dijo Macri tampoco. Claro. Bueno, gracias por haber venido, muy, muy, muy amables. Los tendremos ahí como sujetos de eventuales consultas. Cuéntanos cuando hagan encuestas y eso, tengan un resultado, cuéntanos. Le vamos a estar mandando. Por favor. ¿Sabes que Sebastián defiende un poco más la herramienta de las encuestas? Yo estoy cada vez más escéptico.
por la herramienta, primero porque veo a veces veo poca rigurosidad metodológica y veo mucha chantada, veo mucha gente que anda dando vueltas que no puede defender teóricamente y prácticamente su trabajo. Y a veces se equivocan por además, 15, 18, 20 bueno, puntos. pero ¿quién no le erra por 18 puntos? Encuestas de calidad. Entonces, a mí qué sé yo, tengo como una cierta prevención, pero también es cierto que son herramientas que siempre nos entregan una mirada, ¿no? Son herramientas tal cual. Me parece que eso existe en todo rubro, así que no hay que preocuparse tanto. Señores, muchas gracias. El licenciado Nicolás Córdoba y el licenciado Julián Franco son politólogos y miembros de Isegoría Consultores. Gracias por haber estado acá. Muchas gracias a ustedes. Gracias.